hablar con el intendente de Goya, con don Mariano Ormaechea, para que nos cuente cómo está viviendo la situación de la empresa LAL. Y de paso, la primera pregunta que le hacemos, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes ahí a todo el equipo, a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, un gusto realmente tenerte en Al Caer la Tarde. ¿Hubo cambio de temperatura también ahí en Goya, de clima? Sí, cambió ya desde la mañana. Se venía del sur una tormenta, parecía una tormenta grande, pero bueno, después pegó unos chaparrones así intermitentes durante la siesta. Hace un ratito le pegó otro chaparrón, pero ya un poco tenemos viento, está un poquito más lindo, digamos. Mejoró un poco de ese calor que nos estaba matando. Claro, exactamente, no está Sí, tan pesado. sí, Igualmente realmente. va a seguir lloviendo. Bueno, ojalá que llueva un poco y refresque. Aquí hasta ahora, por lo menos en el centro de la ciudad, se viene un viento bárbaro, pero sin agua por ahora. Pero te andábamos buscando para que nos cuente cómo vive Goya, porque yo suelo tener la idea y creo que acertada, y que los intendentes, por lo menos los muy buenos intendentes, como en tu caso, son los que mejor perciben los cambios sociales y los problemas que se vienen, las dificultades que causan, las modificaciones sociales, laborales, económicas, etcétera, para que nos cuente un poco cómo está viviendo Goya y cómo le va a impactar al futuro de Goya, incluso este tema del cierre de la LAL y la crisis del sector textil. Bueno, mirá, la verdad que es estamos muy preocupados, es una situación muy compleja para la ciudad, porque si bien esto afecta principalmente a los trabajadores que se quedaron sin un trabajo, se quedaron sin un ingreso, con todo lo que eso significa y sobre todo en estos tiempos, también afecta y fuerte a nuestra ciudad en general. La Textil Alal es una empresa que viene funcionando, una empresa familiar que viene funcionando hace muchísimo tiempo en la ciudad, generadora de empleo, generadora de valor, una hilandería que importante. Imagínate, en Goya tiene 240 empleados, y bueno, esto genera un golpe fuerte porque la empresa da trabajo a esta gente y también de manera indirecta moviliza la economía de la ciudad, de la microrregión, de acá de toda la zona sur de la provincia. Y bueno, a partir de ahí nosotros, en primer lugar, que es lo que hicimos, lo que hice en definitiva, que fue desde el primer Claro, porque momento lo cuando... que, lo que decís, en primer lugar, ¿no? Está la situación familiar, humana, primero del empleado y de su familia. Ponerle que de promedio Absolutamente, los 240 o 260 personas afectadas son 260 familias, exactamente. que viven esposa, esposo, niños, que de repente se quedan sin el sustento. Es todo un drama fenomenal para sus parientes, para sus vecinos, para sus amigos y para el municipio todo, ¿no? Para la sociedad toda. Absolutamente, y bueno, yo lo he podido vivir porque desde el primer contacto que tuvimos, que fue casi el mismo día que nos enteramos todos, ese lunes que salió la notificación, que los trabajadores empezaron a recibir las notificaciones, bueno, a partir de ahí yo tuve alrededor de 4 o 5 reuniones en el municipio que los he recibido. Bueno, esta última que lo hicimos con la ministra. Y bueno, uno ve cómo fue cambiando todo, la incertidumbre, no saber qué va a suceder, esto de que se hizo una audiencia y no hubo una respuesta. Bueno, la audiencia de ayer que llegó y que en definitiva, por lo menos, si bien no era lo que pedían los trabajadores, que era la indemnización en definitiva, bueno, ahora la empresa presentó en un concurso preventivo, bueno, plantearon algunas cuestiones que en definitiva ahora le da herramientas al trabajador también para que con sus abogados puedan seguir el trámite. Imagínate estos 16 días que pasaron, 17 días creo,
era una situación de incertidumbre porque no se sabía absolutamente nada. Nosotros desde la municipalidad, con el gobernador, con la ministra, bueno, se hicieron un montón de gestiones con el gobierno nacional, bueno, la ministra que en definitiva trabajó directamente con la empresa Alal para buscar alternativas, y bueno, ¿Y hicimos todo lo que qué pudimos. tipo de alternativas se barajaron, Mariano? Bueno, lo que planteaba la empresa era esta situación de la energía, que no podían afrontar los gastos desde la energía, bueno, que no tenían la plata para poder afrontar las deudas y las indemnizaciones, principalmente de los trabajadores, eh, y bueno, que se le había cortado la comercialización, y bueno, y con la premisa del gobernador de plantear esta cuestión de intentar buscar la forma de que no cierre las puertas y se pueda seguir trabajando, se le ofreció, bueno, alternativas bueno, si no podían ir con Camesa, buscar una alternativa de que se cambien a la DPEC como proveedora de servicio. Bueno, se intentó, Eso se le hizo la oferta concreta y está en pie, digamos, y si la claro, empresa eso dice es, mañana empezamos a trabajar, pueden tener energía de la así ADPEC en es. situaciones, en condiciones mejores. Así es. Bueno, no se tuvo respuesta en ese sentido. ¿No Bueno, contestaron directamente? no, bueno, ellos decían que estaban buscando otras alternativas por lo que tengo entendido. Ujú. Bueno, el gobierno provincial el año pasado con el ex gobernador Gustavo Valdés, en la cual yo estuve presente, bueno, se le dio un crédito a través del Banco de Corrientes subsidiado en el cual ellos adquirieron maquinarias que estaban instaladas, que nosotros fuimos a del año pasado con el ex gobernador y estuvimos recorriendo, estaban las máquinas montadas como para empezar a trabajar. Y Y bueno, empezaron a trabajar esas máquinas porque esto es lo que llama la atención, ¿no? Yo me acordaba de esas noticias, decía, bueno, la pucha es una empresa que está creciendo, que tiene futuro, que tiene expectativas, está comprando máquinas nuevas, es que va a producir más y mejor. mirá, cuando fuimos nosotros, que fue, si no me equivoco, no quiero, pero ponerle que habrá sido en el mes de octubre del año pasado que estuvimos recorriendo, las máquinas estaban instaladas y estaban funcionando y estaban trabajando. Y por expresiones de los mismos trabajadores, durante los últimos meses, que habrá sido octubre, noviembre, diciembre, estuvieron trabajando, estuvieron produciendo, estaban estoqueados, y estaban trabajando con operativamente con sus máquinas viejas, pongámosle, y las máquinas nuevas que habían adquirido. O sea que la máquina, la textil estaba operativa, estaban trabajando. Inclusive tenemos entendido que pagaron todos los sueldos de diciembre, pagaron el aguinaldo, dieron las vacaciones pagas también a los trabajadores y bueno, al su regreso nos encontramos todos con esta situación que la verdad que fue un golpe fuerte para todos, para todos los goyanos, y creo que para la provincia, en este contexto que estamos viviendo también. Sí, pues porque esto además se multiplica en Monte Casero, en Bellavista, acá mismo en Capital. Es decir, la crisis del sector textil es nacional y en Claro. principio uno cree que responde a la apertura indiscriminada de importaciones por parte del gobierno nacional, pero no sé si es tan lineal la cosa, ¿verdad? Ese era uno de los argumentos que decía la empresa también, digamos. La apertura de las importaciones afectaba directamente al sector planteando de que era el más castigado, que bueno, en definitiva no lo estamos viendo solamente en la provincia de Corrientes, sino lo estamos viendo en todo el país, que el sector textil es uno de los más castigados y los que Sí, sí, está sin más duda. complicado. Sí, sin duda, la competencia china sobre todo a precios pero bueno, es una cuestión que no sé, hay que conversarla justamente con el gobierno nacional y creo que en ese sentido, por ahora avanza solo el gobierno nacional y nadie le pone freno a esto, que si realmente en el análisis profundo es que
responde a la saturación del mercado por productos importados, pero que caiga así de repente la demanda de lo que produce, en este caso la hilandería, supongo yo que es una cadena de valor, ¿no? Que se va rompiendo de a poco. Sí, No le así es. compran, no le compran al de la tiendita, el de la tiendita no le compra al mayorista, el mayorista no le compra al fabricante y el fabricante no compra más hilo. Así es, ese es el problema que también uno ve y que bueno, que lamentablemente el día lunes que pasó estaba estipulada la audiencia con el ministro de Economía de la Nación y el gobernador, y nuestro gobernador, Uh-huh. pero bueno, tengo entendido que se bajó esa audiencia, que quedó a reprogramar. Y bueno, esperemos también que se dé esa audiencia, así también el gobernador y seguramente con el equipo de la ministra de Industria y demás, plantearán la situación y pondrán en conocimiento, que yo creo que no se debe desconocer, pero bueno, por ahí diciéndolo directamente la realidad con nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque bueno, esto para lo que está sucediendo en Goya es un golpe fuerte, muy fuerte, es una empresa importante para la ciudad que por ahí desde allá no se ve de la misma manera. Y bueno, y tengo entendido que la idea era plantear toda la realidad de lo que estábamos viviendo en la provincia de Corrientes en relación a la industria y a todo el movimiento que genera las empresas y demás con las dificultades que tenemos. Claro, porque este es el tema, ¿no? Aparte de lo que comentábamos al comienzo, el drama familiar, individual de cada obrero despedido, de cada familia que se queda sin sustento, está el tema del impacto social y económico. Esta empresa, supongo yo, se proveía de materia prima de algodón de la zona. Exactamente, sí, sí. Porque cuando te hago referencia a que acá había 240 es porque son 240 acá en Goya y y son 20, tengo entendido, de la planta que estaba instalada en el Chaco. Y bueno, esta planta se provee directamente de la producción de acá de la zona, de la región, que se moviliza y en definitiva moviliza toda la economía. Y ahí se produce también Sí, pues o todo sea ese... que vos decirlo, en principio uno dice, bueno, son los 200 obreros, 140 obreros, 160, pero bueno, y después, ¿y cuántos productores, pequeños productores agropecuarios que plantan algodón y le venden Claro, a esa sí, sí, empresa, no, también se quedan sin laburo automáticamente, porque ¿a quién se lo venden? sumale eso en Goya, en la ciudad que vos me decías al principio, nos afecta, deja de trabajar la farmacia, deja Sí, de pues, trabajar el claro. supermercado, deja de trabajar el kiosquito, el kiosco, la despensa. Y bueno, Son eso, 260 familias que dejan de demandar en el mercado, de alimentos, exactamente, de ropa, de medicamentos, de todo. De exactamente. esparcimiento, no van al cine, no van a ninguna parte. Así es. Así que vamos a ir viendo. Nosotros por lo pronto intentamos acompañar más que nada a esta situación de los trabajadores. Bueno, ya es de público conocimiento, digamos, la asistencia, ¿Qué se le está como es. haciendo? ¿Cómo se los está asistiendo en este momento? Y bueno, nosotros le estamos dando una mano, que como cabe aclarar, porque es importante también, me parece, que esto es una situación provisoria, no es la solución que uno querría dar, pero bueno, se está dando una asistencia alimentaria, también se hicieron trámites ante la DPEC y ante Aguas de Corrientes para que estos empleados, por lo menos por este tiempo, no se le corte el suministro. Bueno, el gobernador le dijo a los delegados y a los trabajadores cuando bueno, que esto se iba a ver cómo se podía subsidiar y bueno, también se hizo lo mismo con Aguas de Corriente que se está trabajando y bueno, para evitar el corte de estos dos, del suministro de agua y energía, que bueno, es sumamente importante, más sobre todo en nuestra zona con las temperaturas, los calores y ¿Qué bueno, te así que parece? se consiguió eso.
Bueno, eso está concedido. Y la expectativa que se generó, que generaron declaraciones de los mismos dirigentes de la empresa, no sé si vos llegaste a hablar con ellos, de que quedan todas las máquinas, queda la planta en condiciones de producir y que teóricamente en poco tiempo más podría reabrirse. Y bueno, eso generó una gran expectativa, nos generó una gran expectativa a todos. Por eso también esto que te decía, de esa incertidumbre que se quedó en el impasse entre que se hizo las notificaciones de despido hasta que se hizo la primera audiencia, donde no hubo una respuesta concreta y sí pasó a este miércoles, donde, bueno, ahora plantean esto del concurso preventivo, plantean una situación, dan la posibilidad de que el trabajador conjuntamente, seguramente con el gremio, con sus abogados y demás, van a tener una estrategia para poder reclamar lo que le corresponde, pero también deja la puerta abierta a esa cuestión, digamos, de que uno tiene la sensación de que hay alguna puertita ahí o una luz que la planta pueda seguir trabajando, pero bueno, hoy te tengo que decir que la incertidumbre todavía continúa, persiste y veremos qué sucede. Ojalá que eso sea así. Y bueno, veremos después la forma, las condiciones, cómo retoma las actividades. Pero como decía el gobernador, o sea, acá la premisa central es que la planta, la textil, no cierre sus puertas definitivamente. Claro, eso es lo que creo que queremos todos. Y si hay buena voluntad del gobierno, si vos no le cobrás los impuestos municipales por un tiempo, el gobierno tampoco, se le da energía barata, subsidiada o hasta gratis por un tiempo, este, etcétera, etcétera, en condiciones de que puedan volver al mercado a producir y, no sé, arreglan, digo, en una de esas es una inocentada mía, ¿no? Bueno, Arreglan igualmente, producir tipo cooperativa un tiempo, muchachos, no le puedo pagar sueldo, pero lo poco que cobremos lo repartimos entre todos, hasta que recuperemos la potencia del mercado, no sé, crear un esquema de esa naturaleza, ¿no? exactamente, mira, nosotros, tanto el gobierno municipal, con las posibilidades y las limitaciones que tenemos, nosotros tenemos impuesto cero a la industria. Uh-huh. O sea, el municipio Y de Cogolla no le cobra un peso a ninguna de las industrias exactamente, radicadas en Goya. exactamente. Y a eso sumarle la predisposición del gobierno provincial en estas posibilidades que ya se le plantearon, está a disposición de, bueno, con las herramientas que tenemos de generar los espacios y de generar los espacios de las mesas de diálogo para, con el objetivo, mejor dicho, de que puedan seguir trabajando, de que puedan seguir produciendo la textil, que puedan seguir trabajando y puedan seguir generando empleo. Sí, porque es lo que interesa y puedan seguir justamente Exactamente, así demandando es, bienes y servicios en la ciudad y demandando materia prima en el campo. Y así los es. otros rubros, el tabaco, por ejemplo, ¿cómo está, Mariano? Bueno, bue- Goya ya pasó por esto, que fue un golpe mucho más duro, era una empresa internacional, como era Masalín, que una de las dos plantas estaba instalada acá en Goya. Bueno, hace mucho tiempo se venía, ya pasaron creo que como 5 años ya de eso, eh, y bueno, decidió levantar la planta de Goya, se trasladó todo a Campana, la que está allá en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y, y bueno, quedaron los productores ¿Y qué pasó? O que sea, todo lo que tenía Mazalín en Goya se levantó, se perdió, no está más. toda la planta levantó, quedaron los edificios, que uno de ellos fue el que adquirió la provincia, donde hoy ya está funcionando una escuela técnica, y todavía queda un gran espacio, que ahí es donde nosotros estamos trabajando para ver si en algún momento podemos eh, poder lograr atraer una universidad acá a la ciudad, pero bueno, eso es otra cosa. Y todo lo que significó la planta de empleados que trabajaban en Masalín, bueno, quedaron, la mayoría quedaron despedidos, pero bueno, ellos fueron indemnizados rápidamente. Tenemos entendido que algunos de ellos
le ofrecieron para continuar en la planta que está en En Campana. Campana, y algunos de esos goyanos se trasladaron a Campana. Algunos aceptaron, creo que son Mira, muy poquitos, otros quedaron por acá y bueno, empezaron a trabajar y a emprender otras cosas y bueno, otras actividades. otras actividades y se fueron acomodando, pero bueno, fue un golpe durísimo, imagínate que era una empresa que generaba un Sí, montón en pues. la ciudad, Además un movilizaba la emblema, economía, totalmente. un ícono goyano. Así es, ¿no? Era parte de la historia de la ciudad también, una tabacalera que también empezó con un emprendimiento familiar, que era Nobleza Picardo, que después pasó a manos de Mazalín particulares, y bueno, y, y a partir de ahí, bueno, toda una historia, un trabajo con la ciudad, donde, por ejemplo, muchos de los empleados salían de nuestras escuelas técnicas. Había una cuestión muy particular que se daba y que lo expresaban los mismos, la misma empresa, digamos, de que había un sentido de pertenencia del empleado sobre la Claro, empresa, sí, sí. que era muy particular y eso le daba un valor y yo creo que eso también a ellos por ahí en la toma de decisiones era un capital que estaba dentro de la mesa cuando analizaban porque era tal el sentido de pertenencia del empleado que creo que eso lo capitalizaban muy bien y lo potenciaban seguramente en su producción, en el trabajo que hacían, porque siempre era el Sí, pues. comentario cuando salía esta alternativa de traslado, pero bueno, son empresas Como internacionales. dirían los muchachos, tenían puesto la camiseta de la empresa. Totalmente, vos además vos lo sentías así, vos hablabas con un empleado de Mazalín particulares, era el empleado de Mazalín, Sí, era pues. en la ciudad. Y Así que los productores del campo, los tabacaleros, familias enteras también que se criaron, de padres, hijos, abuelos, nietos, cultivando tabaco. ¿Qué hacen ahora? bueno, muchos de ellos siguen con la actividad, obviamente que no tiene la misma fuerza que tuvo en su momento. Todo eso está nucleado bueno, hay una cooperativa de tabacaleros, de los productores, y bueno, ellos producen, generan el tabaco y bueno, acá tenés la cooperativa, donde en una determinada fecha, bueno, todos los productores traen su tabaco y bueno, antes se traía su tabaco y directamente a la fábrica, ahora traen su tabaco, lo comercializan y lo llevan a Buenos Así, Aires. ahí sí organizaron una cooperativa. Claro, ahí sí hay una cooperativa de los productores tabacaleros Qué bueno, que viene funcionando hace bastante tiempo ya. qué bueno. Don Mariano Machea, muchísimas gracias. Bueno, Después, muchas gracias a vos por el llamado. al contrario, ojalá que se solucione la cuestión, porque es importante para Goya, para la provincia y para la vida de la gente, ¿no? Así es, en eso estamos y bueno, vamos a seguir tratando de hacer las gestiones y de estar ahí para acompañar y para ayudar a que podamos solucionar este tema. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a vos, un abrazo y saludos a todo el equipo ahí. Bueno.